a Facebook Live, entonces ahí estamos todos iniciados. Como es con cross-posting, no tenemos que aprobar nada, ¿no es cierto? Se transmite automáticamente también desde Apps Ecuador. Esto es correcto según lo que yo entiendo. Nosotros, del lado nuestro, solamente podemos transmitir a un punto, y en este caso es a Clevercast, que está enviando a Swapcard. No tenemos transmisión desde este Zoom para ninguna red social. Lo que ustedes pueden hacer es compartir nada más. Súper. Bueno, Adriana, ya me confirman que estamos en vivo a través de Facebook Live, entonces creo que podemos dar inicio a la sesión. Muchas gracias. Listo, adelante. ¿Listo? Listo. Bueno, hola a todas las personas que están conectadas acá por Zoom, quienes nos ven desde Swapcard, inscritos en el foro, y desde Facebook Live de las diferentes páginas que nos están transmitiendo. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión sobre migraciones, vivienda y ciudades del Cuarto Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda y Hábitat. Antes de empezar, quiero pasar algunos asuntos logísticos para que estemos claros. Quienes nos están viendo por la plataforma del foro, por Swapcard, podrán pasar a Zoom directamente para la sesión del networking al final de la discusión, que va a ser una sesión de networking y de Q&A, un diálogo más informal para todos los que estén en la sala de Zoom. Los incentivamos a que se queden hasta el final. Al final va a haber una rifa impulsada por el foro también. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos todos quienes quieran sumarse. Esta sesión está siendo grabada y estará disponible para quienes estén registrados en el foro, en Swapcard. Para eso también, para que sea más amable la comunicación, le pido a todas las personas que vayan a intervenir, que en el momento en el que vayan a intervenir enciendan sus cámaras. Bueno, ahora sí, para iniciar formalmente, esta sesión está organizada por Cities Alliance, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo CIDER de la Universidad de los Andes en Bogotá y el BID con el apoyo de APSI. Es un diálogo entre representantes de distintos sectores y de diversos países de la región, en el que, digamos, a partir de un intercambio de experiencias y de un diálogo pues, informal, buscamos fortalecer las conexiones entre procesos migratorios y la producción de vivienda y ciudades sostenibles, que a veces son asuntos que se tramitan por separado, pero que, como nos van a contar las personas que van a participar ahora más adelante, tienen unos puntos de conexión que todavía hay que trabajar y hay experiencias en distintos países de América Latina de las que podemos aprender. Entonces vamos a hacer una discusión general primero y luego vamos a ahondar en los principios de uno de los productos de un lab pasado de Cities Alliance, que era el decálogo para humanizar la movilidad humana en México, que nos va un poco a dar la semilla de la discusión que vamos a tener. Y cómo los principios del decálogo pueden ayudar a guiar los esfuerzos de distintos países para enfrentar estos desafíos pues, que son acuciantes en la región. Cómo responder desde el sector de vivienda y ciudades sostenibles al reto y a los desafíos, pero también a las oportunidades que nos ofrecen los flujos migratorios. Para introducir esta sesión tenemos a Ana Claudia Rosbach, gerente regional para América Latina y el Caribe de Cities Alliance, y a Felipe Vera del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, pues les doy la palabra de una vez para iniciar sin más preámbulo y luego entramos ya en el debate. Ana Claudia, adelante. Muchas gracias, Adriana. Yo igual voy a ser económica en mi intervención y quería agradecer a todas las aliadas y aliados para esta sesión y el trabajo increíble de Patricia y tuyo en armar esta sesión. Bueno, esta sesión es parte de la parte del foro que se llama Lecciones de los Labs, ¿no? Entonces, desde Cities Alliance coordinamos una serie de laboratorios de vivienda, labs, en alianza con Minurvi, en alianza con socios en Guatemala y en México, enfocados en este tema de el potencial de los flujos migratorios, de la migración, la construcción de la política de vivienda y ciudades, ¿no? Yo creo que, y en un resumen muy cortito, ¿no? Yo creo que básicamente en esos ejercicios
logramos abordar 3 aspectos importantes y centrales, ¿no? Primero, el potencial de el nexo, en realidad, entre integración social y integración territorial. O sea, la importancia de las ciudades en recibir los migrantes, no promover la integración socioeconómica, pero esto también conectado con ubicarlos en la ciudad. El segundo aspecto que tratamos es el potencial no utilizado de maximizar la perspectiva migraciones en procesos de planificación y desarrollo urbano. O sea, cómo considerar las migraciones de una manera más relevante en estos procesos locales de planificar el territorio de las ciudades. Y el tercer aspecto es el potencial de las remesas para apalancar los ahorros, conectar los ahorros informales con formales y la política de vivienda. Entonces, yo creo que estos 3 aspectos fueron centrales en estas discusiones y van a aparecer hoy también durante esta sesión, ¿no? En estos 3 procesos logramos construir y fortalecer comunidades de prácticas en la región de América Latina, en Guatemala y México, y creo que el diálogo de hoy también tiene esto como objetivo, ¿no? Ir conectando los aliados o conectando las instituciones, conectando las organizaciones que están centradas en trabajar este tema y ir construyendo la narrativa, las conexiones entre migraciones, vivienda y ciudad. Entonces yo paso ya a nuestro colega Felipe. Adriana, adelante para que pueda también complementar la introducción. Adelante, Felipe. Muchas gracias a todos. Estoy compartiendo muy brevemente una presentación muy cortita. Muchas gracias, Ana Claudia. Muy interesante los 3 temas en que están trabajando. Nosotros solo queríamos quizás compartir algunos recursos que tiene el banco para informar esta discusión que creemos que pueden ser interesantes y algunos datos que también son importantes cuando pensamos en la escala que tiene este problema o estos desafíos para las ciudades, ¿no? Sabemos y vimos en la nota conceptual que se nos compartió que hacia el 2050 350 millones de personas van a migrar en el mundo. La migración está creciendo muy, muy fuerte y las ciudades lo están sintiendo enormemente, ¿no? Hoy día el banco ha trabajado mucho en responder un poco a esta pregunta. Hemos visto que los países están enfrentando los temas migratorios de manera muy fuerte, pero las ciudades no siempre tienen las herramientas que son los que están en la primera línea para poder enfrentar estos desafíos e integrar en distintas perspectivas las complejidades de la migración. Entonces, el banco tiene, y queríamos solo compartirles que tiene algunos insumos que pueden ser muy útiles para informar esta discusión. Hemos sacado 3 publicaciones hace poco tiempo, una de ellas tiene que ver con los datos, otra sobre estrategia y otra sobre visiones. La que tiene que ver con los datos es muy interesante y los invitamos a leerla porque lo que hace es un poco poner sobre la mesa este desafío, ¿no? Hoy día el 70% de la migración es interregional, nos movemos dentro de Latinoamérica, ha crecido mucho y sabemos que va a aumentar en un 50% en los próximos años. Y va a cambiar también de naturaleza, pasando de ser de incremental, de flujos lentos, a ser súbita, de aspiracional a formada, a forzada y de permanente a reversible. En ese sentido, en estas publicaciones hay mucha información que los invitamos a leer un poco sobre cuáles van a ser los nuevos drivers y los nuevos elementos que van a estar un poco en el backstage informando y dando un poco este contenido a cuál va a ser la naturaleza de la nueva migración y los desafíos que van a enfrentar las ciudades en los próximos tiempos, y creo que esta conversación va a ser muy importante para poder de alguna forma pensar en cómo fortalecer a la escala subnacional, sobre todo frente a estas nuevas complejidades, ¿no? Así que muchas gracias, con eso si quieren podemos dar pie a la conversación. Muchas gracias, Ana Claudia y Felipe. Bueno, entonces ahora sí podemos comenzar con nuestros participantes de esta conversación. Tenemos la oportunidad de dialogar entre personas que nos van a mostrar la experiencia desde América Latina en general, pero especialmente desde Guatemala, Colombia y México. Y son personas que vienen de distintos sectores, entonces creo que la conversación va a estar muy interesante. Vamos a hacer una primera ronda en la que cada persona va a tener 3, máximo 4 minutos para contar un poco, situar un poco su trabajo y cómo entran, digamos, desde qué sector entran y cuáles son los principales
ejes de trabajo en esta articulación entre migración, vivienda y ciudades. Entonces, pues primero tenemos a Cintia Loría, que es la gerente programática en Fundación Avina. Ella nos va a hablar un poco de la experiencia regional. Pues Cintia, adelante, comienza. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a poder compartir con ustedes este espacio. Nosotros como Fundación Avina desde hace 10 años impulsamos un programa regional de migraciones que justamente y conforme avanza el contexto de la migración y las diferentes movilidades humanas en América Latina hemos también vinculado hacia otras agendas, como por ejemplo el cambio climático, las ciudades y la planificación territorial. En este sentido, voy a hacer una pequeña ubicación del tema, también para que me complementen los demás expositores que van a continuar en este diálogo. Primero tenemos que reconocer que el 3.5% de la población mundial son migrantes internacionales, y que si bien esto es una cifra significativa, poco se ha explorado y reflexionado sobre el vínculo que tiene la movilidad humana a temas como la protección social en general y a la provisión de vivienda, que es uno de los temas que nos traen a esta conversación. En el 2015, gracias a la Declaración de Nueva York y de los pactos globales que se instalaron, se invitó a las organizaciones a hablar justamente de este vínculo entre las ciudades y a enfocar los esfuerzos en la atención del movimiento de las personas en diferentes contextos de movilidad. Es importante también decir que los estados reconocen que las comunidades son fuertemente impactadas por los flujos migratorios y esto se evidencia en cómo se integra la migración en contextos como el social, el demográfico y el económico en un territorio al cual recibe diferente población migrante. Y especialmente en este último, también vinculado al tema laboral y al gran potencial que tienen las remesas y a la importancia económica que tienen las remesas en algunos países, principalmente, si hablamos Guatemala, Salvador, Honduras, estamos hablando de más allá de un 10% del PIB. Estos impactos a nivel de ciudad son múltiples y atienden a diferentes cuestiones sociales, espaciales y urbanísticas, y por lo tanto reconocer que tenemos flujos migratorios en un territorio es el primer paso para facilitar la gobernanza y la planificación del territorio. No podemos hablar de planeación si no sabemos concretamente con qué flujos y con qué personas estamos a qué personas estamos atendiendo desde las ciudades y desde los gobiernos locales. Y por eso este punto es inicial y fundamental en el arranque. Asimismo, también debemos, por medio de estos mecanismos, garantizar la debida recepción, manejo e integración de las personas en diferentes movilidades y que esto obviamente es fundamental para proveerles también o incluirlos en la provisión de determinados servicios y en ecosistemas de ciudades más justas, más equitativas, más inclusivas y que donde no solo se beneficien las personas locales, sino también las personas que llegan a esos territorios. Reconociendo también que hay diferentes condiciones de movilidad, voy a mencionarlas rápidamente. Por un lado tenemos la migración no forzada, que es aquella migración que se desplaza a un territorio en busca de una oportunidad mejor de vida o de una oportunidad de trabajo y que lo hace de forma voluntaria, pero también tenemos un alto grupo de esta migración que es migración forzada. Y dentro de este grupo tenemos algunos como por ejemplo la población migrante interna, normalmente de las zonas rurales a las ciudades, también migración internacional, donde vemos que cada vez son más mixtos los flujos migratorios y que están incluso en diferentes condiciones de movilidad, ya sean tránsito, destino, e incluso el otro grupo al que me quería referir son los retornados, las personas que han sido deportadas y especialmente en el marco y en el ámbito de las políticas actuales antimigratorias que tiene también el principal país de destino de los migrantes, que en este caso es Estados Unidos. A esto también tenemos que sumar la población que se desplaza internamente por diferentes motivos, como conflictos internos, situaciones de violencia generalizada, pandillas, desastres naturales y también poblaciones solicitantes de asilo y refugiados.
Por lo tanto, esto que estoy mencionando no es ajeno a América Latina y el Caribe, es una situación y una condición a la cual se enfrentan las ciudades en nuestros territorios y muy especialmente algunas ciudades que son destino de estas poblaciones. Esto obviamente causa impactos en los territorios urbanos que se caracterizan por la pobreza y la informalidad y por el acceso o la falta de acceso más bien a sistemas de provisión de servicios básicos y del mercado de trabajo. Que también, como dije anteriormente, la principal razón por la que se movilizan las personas justamente es buscando oportunidades laborales. Y por lo tanto, esto hace necesario poder establecer y hablar sobre la necesidad de tener políticas e instrumentos de ordenamiento territorial y planificación urbana innovadores e inclusivos. A esto tenemos también que sumarle como otro ingrediente la pandemia y todo lo que implica la pandemia, no solo para las personas en general, sino con mucha claridad para las personas con diferentes o en diferentes condiciones de movilidad. Entonces, es también, hablando no solamente de los aspectos negativos, hablemos rápidamente, voy a mencionar aspectos de oportunidad que podemos también ver en este contexto, y es el caso, por ejemplo, de las competencias y habilidades que estas personas traen a los territorios y que es fundamental para que se piensen estrategias de inclusión que además sumen al desarrollo y al crecimiento de las ciudades que los reciben. El flujo de remesas, como ya lo mencioné, pensar en instrumentos y mecanismos de inclusión financiera que incluso permitan el desarrollo también de otros servicios como la educación, la salud, la vivienda, que también son requeridos por los migrantes. Y acá, fundamental, y lo dejo solo puesto sobre la mesa para continuar más adelante el debate, importante hablar de la regularización. Como un tema que debe ser discutido en este debate, porque la regularización también es el vínculo y el vehículo que permitiría también el acceso a muchos de estos servicios y a estas necesidades. Finalmente, es reconocer que los gobiernos locales no pueden estar ajenos a esta discusión, tienen que estar presentes porque ellos son los primeros que se relacionan con los migrantes, son los primeros que requieren también contar con instrumentos de planificación para proveer los servicios a esa población que llega a sumar a la población en general de las ciudades. Lo voy a dejar por acá para que podamos continuar más adelante. Vale. Listo, Cintia, muchas gracias. Creo que fue una contextualización muy importante de la magnitud, la dimensión y ciertas características del problema que nos va a servir mucho para situar ahora el debate y luego podemos entrar en detalles. Entonces continuamos esta ronda rápida con dos personas de Guatemala, Eduardo Aguirre, que es expresidente del Colegio de Arquitectos de Guatemala y representante de Cementos Progreso, y Betsy Revolorio, que es representante de la Comisión Nacional para la Vivienda de Guatemala, CONAVI. Ellos van a hacer una pequeña presentación conjunta desde estos dos sectores enfocados en el sector de la vivienda. Adelante, Eduardo y Betsy. Muchas gracias. En este caso, pues nosotros estamos trasladando un proceso que hemos ido impulsando con el Consejo Nacional de Vivienda de Guatemala, integrando más de 50 entidades que trabajan en el sector, tanto públicas, privadas, academia, municipalidades y otras instancias que pues aportan y pueden tener un rol dentro de este proceso. Y el punto de partida ha sido, al momento de actualizar la política de vivienda, evidenciar cómo esa relación de las remesas y de todo el fenómeno migratorio con la vivienda, que es tan fuerte y que nos permite y nos obliga a la vez a pensar en todas esas estrategias para prevenir a través del desarrollo de la vivienda esos procesos migratorios, también mejorar la forma como se invierten las remesas y el capital de ahorro que principalmente los migrantes ven a través de esos recursos, y después ver también cómo puede irse orientando de mejor manera el acceso a vivienda para quienes pues van a ser retornados o son retornados dentro de nuestros países. Entonces vemos y partimos de la idea de que muchas de las causas de la migración están relacionadas directamente con la precariedad de la vivienda y de las condiciones habitacionales que se tienen, ¿verdad? La pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a servicios, la falta de oportunidades de empleo.
nuestro caso, en nuestro país, eso es muy marcado y son miles las familias que están viviendo en esa situación. Y luego el impacto de fenómenos ambientales, ¿verdad? Que nos han golpeado fuertemente, las tormentas, en algunas áreas, pues algunos terremotos y otros tipos de fenómenos que al final hacen que en Guatemala, pues el déficit habitacional cada vez sea más grande y con un crecimiento muy rápido que difícilmente logramos impactar nosotros como desde el sector público, ¿verdad? Entonces necesitamos ir sumando otros actores que contribuyan a estos procesos. Luego vemos también que en Guatemala tenemos carencias muy grandes, ¿verdad? El tema de la cantidad de hogares que aún tienen piso de tierra es alto y que se concentra en ciertas áreas del país que están siendo siempre pues focos de migrantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos condiciones en esos lugares mejoren, sumando también todo ese reto de lograr el acceso a los servicios básicos, a mejorar la calidad de la vivienda y a responder a todos esos impactos ambientales? Entonces, en ese contexto y en ese proceso de actualización de la política de vivienda fue que empezamos a encontrar algunas vinculaciones de estos temas que hoy nos competen en esta reunión. Dejo al arquitecto Aguirre para que pueda continuar. Gracias, muy buenas tardes. Miren, Guatemala creo que es un caso bien especial y ahora el Triángulo Norte somos foco de el tema migratorio, es verdaderamente delicadísimo, muy complejo. 11,000 millones de dólares entran por los migrantes al país el año pasado y tenemos un reto gigantesco. El déficit habitacional supera el 1.3 millones de viviendas. Para los próximos 10 años se calculan que viene 1 millón de personas, de familias, 7 millones de personas a los centros urbanos o a las ciudades intermedias que se están potencializando en el país. Y esto nos da una respuesta de que o estamos preparados y para que las ciudades intermedias los reciban a estas personas o estas personas van a migrar a Estados Unidos. Ahí no tienen otra alternativa. Eso nos ha hecho enfocarnos en que el gran potencial para reactivar la economía del país es verdaderamente la vivienda. Construir una vivienda social como 35 metros cuadrados que se hace aquí, genera 3 empleos directos y 4 indirectos. Y la meta, pasamos a la siguiente, por favor. La meta es verdaderamente hacernos una alianza muy grande para poder, pasamos a la siguiente, por favor, para poder generar esta capacidad de oportunidad. ¿Cómo la vamos a reactivar la economía? Mediante la vivienda y nuevas leyes. Estas nuevas leyes, como mencionaba Betsy, en el Consejo Nacional de la Vivienda, nos pusimos de acuerdo todos los sectores, de todos los grupos y ideologías y pensamiento, en que la vivienda tenía que ser un punto fundamental de partida en el desarrollo del país. Y para esto entonces hay iniciativas como la ley de interés preferencial, la iniciativa de arrendamiento que ya fue aprobada en el Congreso hace más o menos un mes y medio. Está también la ley de reactivación económica y ahorro. O sea, se están juntando todas las partes. Eso es lo más interesante ahora que está pasando en Guatemala, que estamos logrando integrar todas las partes a todos los sectores para que verdaderamente logremos transformar al país. Aquí también tenemos una política nacional de vivienda y asentamientos humanos que se trabajó en el Consejo Nacional de la Vivienda durante más de 2 años para ponernos de acuerdo en 20 estrategias integralmente con todas las organizaciones. Actualmente ya está el presidente, la Secretaría de la Presidencia de la República ya la tiene para la firma del presidente, y la política nacional de mejoramiento de barrio. Estas 2 políticas van a ser fundamentales para los próximos 12 años en el país para transformar y sacar a la gente de la pobreza extrema. Y aquí vemos un ejemplo del reto que tenemos, 400,000 familias en todo el país. Ven ustedes este triángulo, nosotros la parte intermedia es la que trabaja con un salario mínimo a 3 salarios mínimos que no ha sido atendida en el país. Tenemos el subsidio para la gente muy pobre y tenemos un mercado muy bueno de vivienda atendido. Pero estas gentes que se faja trabajando toda su vida no tienen oportunidad. Y entonces, ¿qué hace? Ahorrar para irse a Estados Unidos.
Entonces, con esta nueva visión, con estas nuevas leyes, con estos nuevos módulos urbanos de vivienda de interés social, que ya está el reglamento aprobado por las municipalidades, la ley de interés preferencial que esperamos que salga en estos 2 meses, más la ley de arrendamiento, va a permitir que nosotros podamos generar aproximadamente 8,000 a 10,000 apartamentos dignos cada año durante los próximos 10 años. Y esto es una transformación sustancial de la oportunidad y generación de empleo para que la gente tenga trabajo, tenga oportunidad y deje de estar saliendo y migrando hacia Estados Unidos. Pasamos, por favor. Claramente hemos visto, y creo que ese esfuerzo que está haciendo Habitat con todos estos eventos internacionales, es que cada vez nos damos cuenta que juntos podemos detener la migración. Y la única forma es que nos integramos, como hicimos los sectores nacionales, ahora lo estamos haciendo con los sectores internacionales también, con los cooperantes, con los amigos del país, para que juntos podamos detener la migración generando empleo. Y esto es, como los hemos mencionado, tenemos que trabajar fuertemente, tenemos los instrumentos, las herramientas y todo el potencial para poder irnos a fondo a trabajar la vivienda y el piso digno y declarar municipios enteros con 0 piso de tierra y 0 pobreza. Así es que me voy a quedar por aquí por el tiempo y podemos seguir discutiendo este tema adelante. Gracias. Muchas gracias, Betsy y Eduardo, por la experiencia de Guatemala. Luego creo que va a haber pues mucho tiempo para entrar más en detalles sobre algunos aspectos que sean de interés. Ahora seguimos con Camilo Buitrago Hernández, que es asesor de la Gerencia de Fronteras de la Presidencia de Colombia. Luego nos vamos a mover desde el sector de la vivienda hasta al sector ya propiamente de la migración. Camilo. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, perfecto. Súper, mil gracias. Bueno, voy a aprovechar los 4 minutos a mi disposición para tratar de ponerlos en contexto sobre el abordaje del gobierno de Colombia con respecto a la migración desde Venezuela y la manera en que los temas de vivienda y desarrollo urbano encajan dentro de este abordaje. Entonces, en primer lugar, en comparación con el caso que estábamos revisando de Guatemala, el perfil migratorio de Colombia es bastante particular, porque fue solamente hasta hace 4 años que nos convertimos casi que de la noche a la mañana, literalmente, en un país de tránsito y destino masivo de migrantes. Nunca habíamos tenido nunca habíamos tenido que afrontar esa dinámica migratoria en las magnitudes en que lo estamos haciendo ahora. A la fecha, tenemos en este momento aproximadamente 1.74 millones de nacionales de Venezuela asentados en Colombia. Adicionalmente, tenemos por lo menos 500,000 de personas entre retornados colombianos. Hasta hace no mucho eran los colombianos los que migraban a Venezuela, hasta hace no muchas décadas, cuando la situación económica entre ambos países era diferente, ¿no? Y traigo a colación a estas personas porque son parte de este flujo masivo de movilidad humana. Son nacionales colombianos, pero estamos hablando también de una segunda generación que nació en Venezuela, que no necesariamente tiene arraigo en Colombia, tienen derecho a nacionalidad, pero también acaban de llegar, ¿no? Y tenemos que contabilizarlos. Si sumamos nomás estas dos poblaciones, los nacionales venezolanos, a las personas que están retornando o aquellas que tienen derecho a nacionalidad colombiana, estamos hablando en cifras muy gruesas de aproximadamente 2.3 millones de personas asentadas en territorio colombiano, quienes hace 4 años no estaban en las cuentas de nadie. De acuerdo con los registros oficiales de nuestra autoridad migratoria, en el año 2015 había en territorio colombiano aproximadamente 30,000 personas provenientes de Venezuela. Imagínense el crecimiento exponencial en un lapso de tiempo muy breve. Naturalmente esto ha traído desafíos de política pública de diversa índole. Y aquí es donde entra el abordaje del gobierno de Colombia, en una mezcla de pragmatismo y de
humanitarismo, nuestra solución como gobierno ha sido, primero, aceptar esta situación, ¿sí? No reprimirla, sino más bien buscar la manera de transformarla en una oportunidad de desarrollo. Estamos convencidos de que una migración bien manejada, una migración ordenada, segura y regular, en el mediano y largo plazo se va a terminar traduciendo en beneficios agregados, no solamente para la población migrante, sino sobre todo también para el país de acogida. Eso lo tenemos clarísimo desde el gobierno de Colombia. Y tenemos también clarísimo que esos beneficios de desarrollo de la migración no van a ocurrir por arte de magia, o no van a ocurrir por generación espontánea. Tenemos que generar un entorno conducente para que es apropiado, para que esos beneficios de esta inmigración masiva se concreten. Y eso empieza por facilitar la integración social y económica de estas personas. No es ningún negocio para ningún país tener, en el caso de Colombia, a más de 2 millones de desposeídos sin esperanzas en la vida, asentados en nuestro territorio. Eso no le conviene a nadie, nada bueno va a salir de aquí. Por el contrario, en la medida en que facilitemos el acceso de estas personas, ¿no?, a los circuitos, ojalá formales de la economía, en la medida en que se facilite su integración social, esta población migrante transitará para convertirse en consumidores, para convertirse en empleados, para convertirse en emprendedores, en generadores de empleo, en posibles generadores de innovación, en fin, en todos los beneficios y efectos positivos que la migración, como ya se ha demostrado en múltiples contextos, trae consigo para los países de origen, si esa migración se maneja bien. Y en ese sentido, desde el gobierno de Colombia, sabiendo que esto constituirá un rasgo permanente en la población colombiana, sabiendo que el número de migrantes va a aumentar durante los próximos años, ¿no? Sabemos que los factores subyacentes de la migración en Venezuela desafortunadamente no han cambiado, y por el contrario, en estos tiempos de pandemia y de la recesión económica que esta situación trae, esta pandemia, esta emergencia de salud pública trae consigo, seguirán llegando más personas durante los próximos años a Colombia. De manera que en ese sentido nuestra apuesta como gobierno es ver cómo aceleramos ese proceso de integración social y económica de estas personas, de manera tal que los inevitables, que los hay, ¿no?, los inevitables costos de brindar una atención básica inicial a esta población, a la larga resulten siendo una inversión que dé frutos en la medida en que estos beneficios y externalidades positivas de invertir en este grupo poblacional pues se traduzcan en beneficios económicos agregados que sin duda compensarán con creces esa inversión inicial que tendremos que hacer como país. Obviamente este no es un proceso fácil, es un proceso nuevo y desde luego ahí se podrán imaginar la amplia gama de grises que existen entre diferentes sectores que se han visto o consideran o perciben haberse vistos afectados de diferentes maneras por este flujo migratorio. Habiendo dicho lo anterior, cuando hablamos de integración social y económica de la población migrante, sí, claro, aquí está, esto implica un componente de facilitarle acceso a estas personas a la oferta social del Estado. Implica un componente de regularización masiva, sobre lo cual recientemente desde el gobierno se ha aprobado un estatuto temporal de protección que dará una ventana de 10 años para que toda esta población migrante ya asentada en Colombia, más la que llegará durante por lo menos los siguientes dos años, regularicen su situación migratoria, se registren ante la autoridad competente, de manera tal que se encuentren en situación regular y en igualdad de condiciones frente a la población de acogida, puedan reconstruir su proyecto de vida, emplearse, montar negocios, etc. Y habiendo dicho lo anterior, estas transformaciones y estas políticas pues no suceden en abstracto, ¿no? Ocurren en ciertas locaciones llamadas
ciudades. En el caso particular de la migración proveniente de Venezuela en Colombia, el 66%, es lo que estimamos, el 66% del total de la población migrante se concentra en 20 municipios, en 20 cabeceras municipales. El fenómeno migratorio en Colombia es predominantemente urbano. Y por tanto, parte, digamos, transversal de esos desafíos de política pública a los que me refería hace un momento para la integración social y económica de la población inmigrante, en últimas se tendrán que traducir en apuestas en materia de desarrollo urbano en términos generales, vivienda siendo un componente importante, desde luego, ya me referiría a eso en breve, cuya solución todavía no tenemos del todo claro, ¿no? Debemos decirlo. En este contexto en el cual queremos facilitar la pronta integración de la población migrante, de manera que el potencial de desarrollo de esta población se materialice. Sabemos que esa integración social y económica se tiene que llevar a cabo en las ciudades. ¿Cuáles son esos desafíos que estamos viendo en materia de vivienda y desarrollo urbano en el cortísimo plazo y que estamos abordando en este momento? Y yo lo podría resumir fundamentalmente en cuatro puntos. El primero es urgente facilitar opciones masivas de arrendamiento para la población migrante. Aquí no estamos hablando de un mercado de propietarios, por lo menos no estamos todavía en ese estadio. La población migrante necesita opciones de alojamiento dignas, ¿no? Asequibles, en las cuales necesitan un lugar donde vivir, ¿no? Y obviamente la idea de comprar vivienda, por lo menos en el estadio actual, no es una opción. ¿Cómo facilitar opciones de arrendamiento de forma masiva, dignas, viables, en ciudades grandes y en ciudades pequeñas para la población migrante? Desafío número 1. Desafío número 2, particularmente en municipios pequeños, con una capacidad tanto institucional como presupuestal muy limitada en zona de frontera, el número de habitantes se ha aumentado en algunos casos, entre un 15 y un 35% durante los últimos 2 años. Imagínense ese crecimiento poblacional en un lapso de tiempo tan breve, ¿sí? Ahí no hay planeación urbana que valga, nadie podía anticipar la magnitud de este fenómeno, y tenemos unos desafíos en materia de adecuación, de adecuación y reforma de planes de ordenamiento territorial en varios de estos municipios, y en general de adecuación de las políticas, de la visión en materia de desarrollo urbano en varios de estos municipios, sobre todo los pequeños y medianos en zona de frontera, pues para dar cuenta de esa nueva realidad, sabiendo que pues este fenómeno no es pasajero, no estamos hablando de una crisis que está por terminar, estamos hablando de una reconfiguración radical y definitiva, ¿no? En materia de población, en materia de suelos. Hay que pensar ese tipo de problemas de una manera más integral. Desafío número 2. Desafío número 3. Obviamente, con la llegada súbita de semejante cantidad de personas, se generan asentamientos usualmente informales, considerando la vulnerabilidad comparativa de la mayoría de la población migrante proveniente de Venezuela. Y esto inevitablemente genera todo tipo de condiciones para conflictos, ¿no? Para conflictos a nivel local, a nivel comunitario. Nosotros pensamos desde el gobierno nacional que proyectos de mejoramiento de espacio público, proyectos de equipamiento social y comunitario en ciertas localidades claves de ciertos municipios pueden servir como puntas de lanza de iniciativas de convivencia ciudadana y renovación urbana con altas concentraciones de población migrante, ¿sí? Básicamente aquí habría una gran oportunidad para que ciertas obras de infraestructura, ni siquiera tienen que ser muy grandes, pero sí estratégicamente ubicadas, puedan propiciar escenarios de encuentro, escenarios de
integración y de convivencia entre esos recién llegados provenientes de Venezuela y las comunidades de acogida. Ahí se pueden desencadenar muchos procesos de integración social muy positivos y muy urgentes, considerando ese sentimiento xenófobo latente que cada vez se hace más explícito, desafortunadamente. Y un cuarto desafío, y lo mencionaba Cintia en su presentación también muy brevemente, esas opciones de inclusión financiera para la población migrante podrían darnos también posibilidades para la generación de programas de microcrédito o esquemas de financiación para pequeñas inversiones dirigidas a promover el mejoramiento de vivienda u otras opciones pertinentes para esta población. Sobre estos 4 desafíos venimos en coordinación con nuestros colegas del Ministerio de Vivienda en Colombia, trabajando en unas iniciativas muy puntuales dirigidas principalmente a facilitar, o mejor, pilotear ciertos esquemas de arrendamiento dirigido a la población migrante y también a intervenir en ciertas localidades, en ciertos municipios claves. Tenemos pensado 26 municipios prioritarios para los siguientes 3 años, de manera tal que mediante cierta infraestructura social y comunitaria y cierta infraestructura básica en materia de agua y alcantarillado en ciertas localidades claves con alta presencia de población migrante, se beneficien no solamente la población migrante, por supuesto, sino también las mismas comunidades de acogidas, en esta lógica de escenarios de convivencia al que me refería hace un momento. Y como sé que el tiempo se acabó, y quisiera terminar con una referencia muy específica con respecto al decálogo, ¿no? Para humanizar la movilidad humana en México, de acuerdo al llamado que hacía Adriana en su introducción. Y quiero resaltar tres de los puntos del decálogo, en donde creo que la experiencia colombiana podría no solamente aportar, ¿no?, a esta construcción de conocimiento, que en últimas es la finalidad del lab, sino también de pronto a ideas para recibir apoyo y recomendaciones, porque las necesitamos. 3 puntos. En materia de información adecuada y de vulnerabilidad e invisibilización. Uno de los temas, y también lo mencionaban los colegas de Guatemala en su presentación, tiene que ver con el desconocimiento que en general se tiene sobre la población beneficiaria. Es muy difícil pensar y diseñar políticas públicas si no sabemos cuáles son las necesidades o no tenemos una mediana idea, ¿no?, de las condiciones de vida de la población beneficiaria. En Colombia, desde luego, tenemos ese problema en la actualidad, y una de las metas de este Estatuto Temporal de Protección, en cuya implementación estamos trabajando a marchas aceleradas desde el gobierno de Colombia, es justamente consolidar por primera vez un registro administrativo de la población migrante, el cual incluye una batería de preguntas de caracterización, cuyo diligenciamiento y respuesta es requisito necesario para que la población migrante acceda al permiso de permanencia temporal que le permitiría estar en Colombia en situación regular durante 10 años. Se podrán imaginar esa mina de oro que representará ese registro unificado de población migrante con esa batería de preguntas resuelta y las posibilidades que nos da para focalizar mejor diferentes iniciativas de diversa índole en diferentes sectores, incluidos, por supuesto, programas en materia de vivienda y desarrollo urbano. Y también para identificar personas o grupos poblacionales u hogares que se encuentran en una población de especial vulnerabilidad. Y el último punto, y con esto ya me callo, Adriana, el tema de las comunidades de práctica. El tema de las comunidades de práctica, creo que Colombia sería un laboratorio ideal y preciso para pensar en cómo estas comunidades de práctica nos permitan aprovechar los aprendizajes de otros países en el Cono Sur, de otros países en América Central, para adecuar las políticas de vivienda y desarrollo urbano en el ámbito local. Con eso paro. Perdón por pasarme del tiempo, Adriana.
Gracias, Camilo. Tranquilo, no, pues realmente varias de estas presentaciones fueron adelantando un poco la respuesta de las preguntas clave del lab, entonces pues ya tenemos también un poco del segundo bloque avanzado ahí, y ya hay muchos temas que nos están quedando sonando en el chat. Ya hay algunos comentarios. Quienes estén conectados por Swapcard pueden poner sus preguntas también en la pestaña de preguntas. Y eso las retomaremos al final, pues en la sesión de networking, a la que, repito, para quienes no estaban conectados desde antes, quienes estén por Swapcard pueden pasar a la sesión de Zoom, que es donde vamos a tener un poco la discusión más informal. Bueno, entonces le damos paso a nuestra última participante de este conversatorio, que es Melissa Bertis Hernández, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria de México, y una de las personas que pues participó en uno de los labs anteriores y en la elaboración del decálogo. Entonces, adelante, Melissa. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Desde el grupo de trabajo aplaudimos este esfuerzo justamente para vincular dos temas que para nosotros son importantes. Por un lado, el tema de vivienda, y el otro, el tema de migración. Decir que lamento mucho cerrar este bloque con una perspectiva no tan agradable desde México, porque les voy a compartir un poco cuál es la situación en términos muy generales del derecho a la vivienda al que se enfrentan diariamente personas migrantes y sujetas de protección internacional. Sí me gustaría mencionar que es importante seguir mirando las causas estructurales de la migración forzada. Lo que estamos viviendo en la región es una migración forzada vinculada a un sistema capitalista, patriarcal y colonial, en el que se despoja, se entierra y se destierra a las poblaciones, a las comunidades, hasta de su propia identidad. En este sentido, lamentablemente, la respuesta de los estados pues, ha sido la criminalización, la securitización, el control migratorio y la externalización de las fronteras, lejos evidentemente de una seguridad humana, lejos de una garantía de derechos. El grupo de trabajo acompañamos al Poder Legislativo justamente para impulsar estos marcos normativos desde estos enfoques. Lo primero que me gustaría colocar es que efectivamente el derecho a la vivienda, digamos a la vivienda digna como se marcan instrumentos internacionales, pues se violenta de manera sistemática y sistémica en los distintos flujos migratorios, en las distintas etapas de la migración, que desde las organizaciones de México están documentando, y que seguramente mucho de lo que voy a decir no es nada nuevo, simplemente reforzar. En cuanto al tema de comunidades de origen, ya lo comentaron los compañeros de Guatemala, principalmente, pues bueno, cuando las personas no cuentan con una vivienda digna o deben despojarse de ella para cubrir otro tipo de necesidades, inclusive pagar el uso de sueldo a personas vinculadas al crimen organizado, ahí está la migración forzada. Cuando vemos que la pérdida de la vivienda es ocasionada por desastres naturales como terremotos, inundaciones, por la sequía, pero también por la autorización o por la instalación de viviendas en lugares no seguros ni apropiados para ello, muchas veces con la vigilancia de las autoridades, con actos de impunidad, de corrupción, etc. En cuanto a la migración de tránsito y el vínculo con el derecho a la vivienda, creo que es importante colocar dos espacios o dos escenarios. Por un lado, quienes logran no ser detenidas por el Instituto Nacional de Migración, recordemos que en México tenemos una política de control, de securitización y de criminalidad o de criminalizar a la migración, pues las personas deben pagar rentas inclusive por el número de personas que conforman el núcleo familiar o de viaje en espacios completamente reducidos, sin acceso a servicios básicos. Básicamente los costos son inasequibles y la ubicación en zonas de riesgo, tanto por infraestructura como por cuestión de inseguridad, es algo latente. Para aquellas personas que son privadas de libertad en centros de detención, en espacios torturantes en México, son incomunicadas, duermen en el piso o en colchones, en cobijas rotas y sucias, no hay acceso a alimentos dignos, no hay posibilidad de tener acceso al agua de manera regular, no cuentan con salud física y mucho menos mental, no hay posibilidad de continuar con estudios o posibilidades generalizadas de buscar empleo.
Muchas veces estos espacios se inundan por faltas de instalaciones, pero también hay espacios de castigo en algo que se llama vivienda, aunque sea de manera temporal. Obviamente no existen espacios de esparcimiento adecuado para cuestiones culturales y religiosas. Vuelvo a repetir, estos centros de detención son espacios torturantes en los que prácticamente las personas, aunque estén viviendo un día, unas horas o meses, pues es violatorio a sus derechos. Después, en cuanto a migración de destino, pues las viviendas en términos generales pues son inasequibles, por lo que muchas de las ubicaciones de las viviendas de personas migrantes y sujetas de protección internacional pues se encuentran lejos de centros de trabajo, educativos, de esparcimiento, no cuentan con los servicios adecuados para el ejercicio de derechos como al agua, la seguridad, alumbramiento público, recreación, educación, trabajo, etc. Y es importante mencionar, para ir cerrando esta parte, que sobre todo para la migración en tránsito y destino, el miedo latente de las visitas migratorias por el Instituto Nacional de Migración les coloca en un contexto de vulnerabilidad, porque pueden ser detenidas, pueden ser separadas de su familia, e inclusive pueden ser regresadas a los lugares de origen y residencia sin que necesariamente o sean personas refugiadas o sin que necesariamente las causas estructurales por las que salieron de sus lugares de origen hayan cambiado. Finalmente, bueno, compartirles una infografía que realizaron desde la Unidad de Política Migratoria en México, que es la encargada de establecer las estadísticas y supuestamente la política migratoria en México. Es el Censo de Población Vivienda que se hizo en el 2020, en donde establece que el 0.96% de las personas que viven en territorio mexicano son de origen extranjero. Esto lo comento porque evidentemente hay una falsa idea a partir de criterios, a partir de una visión aporofóbica, xenofóbica y racista, de que las personas migrantes van a venir a México a quitar empleos, a quitar espacios de salud, de educación e inclusive de vivienda. Entonces, realmente es un porcentaje muy mínimo, y aunque fuera máximo, el gobierno mexicano pues tiene la responsabilidad de garantizar en este caso el derecho a la vivienda digna. Estos elementos estoy segura que ustedes se lo conocen perfectamente bien, pero sí decir que en este contexto se están violentando derechos de manera sistemática y sistémica. La seguridad legal en la tenencia, la disponibilidad del servicio, los gastos soportables, en cuanto al pago de la renta que pone en riesgo el ejercicio de otros derechos, la habitabilidad, la asequibilidad, el lugar, la adecuación, todas estas condiciones lamentablemente se violentan básicamente porque en México no existe una política de integración, como bien ya lo comentaba Camilo. Es falso de que en México se respetan los derechos de las personas migrantes. Cualquiera de los derechos que ustedes elijan, que ustedes en este momento levanten la mano, no se están respetando, pero sobre todo tenemos el impacto de una política de externalización de fronteras por parte de Estados Unidos, tanto en México como en la región, que está haciendo justamente que la migración no sea ordenada, ni segura, ni regular para las personas migrantes. Y está haciendo precisamente que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, esté proponiendo medidas enfocadas a plantar árboles o medidas a promover ciertos empleos, cuando sabemos que las causas estructurales de la migración en la región y cuando hay migración extracontinental va más allá de una cuestión económica. Entonces yo lo dejaría hasta acá. Muchísimas gracias y quedo al pendiente para la segunda parte. Muchas gracias, Melissa. Por cuestiones de tiempo y como ya hemos ido adelantando un poco la respuesta a las preguntas clave que están, digamos, orientadas a la discusión ahora más informal, y teniendo en cuenta que ya casi se va a cerrar la transmisión de Swapcard, les recuerdo a los dos Swapcard que pueden venir a Zoom. Entonces vamos a armar digamos, este intercambio más informal alrededor, obviamente, de las preguntas clave, que las repito, son ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que presenta el fenómeno migratorio en su vínculo con la producción de vivienda digna y asequible y las ciudades sostenibles? Y 2, ¿cómo pueden los principios del decálogo
apoyar el apalancamiento de acciones que conecten pragmáticamente la migración con las acciones en vivienda y la ciudad. Pues digamos que estas intervenciones iniciales ya han ido tocando algunos elementos, entonces la idea ahora sería como profundizar un poco y especificar un poco más, sobre todo teniendo en cuenta los comentarios también que han dejado nuestros participantes en el chat. Y este pedazo lo va a liderar Yubari Valero, que es representante de país en APSI Ecuador, quien también nos va a hacer algunos comentarios para animar un poco la discusión. Y les recuerdo también, les vuelvo a recordar, que al final vamos a tener la rifa organizada por los organizadores del foro hacia las y 15, según depende el horario en el que esté cada persona de distintos países. Entonces en 15 minutos, tenemos 15 minutos para un poco hacer una discusión más abierta. Entonces, Yubari, adelante. A ver, Adriana, bueno, sí, ante todo, mucho gusto, Yubari Valero, representante legal de APSI en Ecuador. Yo creo que como punto de partida acá es importante hacer como un breve recuento un poco de todas las diferentes ópticas que hemos visto a lo largo de las presentaciones que hemos escuchado, ¿no? Lo primero es que me parece muy interesante el poder mirar desde estos puntos de partida y de los puntos de llegada, es decir, con lo que hacíamos referencia a nivel de Guatemala, un poco esto sobre la óptica de la problemática de la migración, desde una perspectiva de que estamos generando estos movimientos migratorios, ¿no? Y el cómo trabajar desde esta perspectiva para que, de alguna manera, se reduzca esta migración, partiendo desde una mirada del cómo la vivienda genera arraigo y que además el cómo se puede reactivar la economía desde una perspectiva de empleo. Luego, desde una mirada en lo que respecta a los puntos de llegada, que es un poco lo que hacía referencia Camilo desde Colombia, es esta óptica, ¿no?, de cómo enfrentar esto. Pero yo creo que aquí hay un punto muy interesante que nos hacía referencia Cintia al principio, y es que lo que realmente implica una manera de enfrentar esta situación es reconocer. ¿Ok? Creo que una de las principales problemáticas que hoy en día se están viendo, sobre todo a nivel de la región, es esta dificultad de reconocer lo que está sucediendo como un mecanismo para facilitar esa gobernanza, y que es un poco lo que nos hablaba Camilo, que se está realizando en Colombia, de por un lado decir, ok, acepto, además transformo la situación y empiezo a generar mecanismos que de alguna manera me permita aprovechar toda esta situación. Y por otro lado, me parece fundamental destacar esta mirada, ¿no?, que nos traía desde México Melissa, respecto a, muy bien, no solamente es pensar este tema de la integración como tal, sino además pararnos un poco en entender y en descifrar qué está pasando en términos de vivienda, y en términos de vivienda de cómo se está violentando este derecho, este acceso a vivienda en diferentes momentos del proceso migratorio. Creo que partiendo desde este punto, quedan muy claros algunos elementos, algunos aspectos en cuanto a los desafíos a los que nos enfrentamos y sobre los cuales creo que sería muy interesante partir algunos elementos para el debate, como, por ejemplo, cómo enfrentar estos desafíos. Yo puedo destacar en este punto 3 elementos fundamentales a los que me estoy trayendo estas presentaciones anteriores, y sobre las cuales a nivel de Ecuador como APSI hemos tenido algunas experiencias, y sobre las cuales me gustaría hacer una breve mención en términos de detonar algunas otras experiencias que puedan resultar interesantes discutir. El primero, lo que es términos de desafíos a nivel de gobernanza, ¿ok? Es decir, cómo manejar esta situación que se está presentando. Luego, los desafíos en términos de desconcentración, porque era otro elemento muy importante a la que hacía referencia Camilo, sobre cómo se concentran en algunos municipios, en algunas cabeceras cantonales, que es una de las problemáticas muy frecuentes en este respecto. Y por último, los desafíos a nivel de viviendas, ¿ok? Entonces, en términos de desafíos a nivel de gobernanza, una de las experiencias que nosotros hemos manejado en Ecuador es la de intervenir directamente en los barrios. Es decir, entramos en los barrios y de alguna manera buscamos que este espacio de intervención territorial
permita un lugar de encuentro para las personas. Es decir, la misma problemática que está presentando una persona local con una persona migrante que está llegando a este espacio, no se diferencia en términos de acceso a agua, en términos de basura, en términos de delincuencia. Entonces, el que se puedan reconocer dentro del barrio en que las personas que habitan este espacio, indiferentemente de su origen, están con una problemática de este tipo, pues ya genera un espacio, ¿no? Eso por un lado. Y luego el tema de los gobiernos locales. Uno de los aspectos que hacían mención era la importancia de la intervención que deben tener los gobiernos locales, que estamos claros a nivel de la región, o al menos a nivel de Ecuador sucede mucho, pues es como que están allí, te apoyo, pero de ahí a tomar acciones concretas, pues no se visualiza mucho. ¿Qué hemos hecho nosotros a nivel local? El acudir a otras instancias de gobernanza más chiquititas, gobiernos parroquiales, gobiernos barriales, estas instancias que al reconocer desde allí la presencia de estas personas dentro de los barrios, de alguna manera ejercen una presión también a estas instancias más altas que puedan empezar a visualizarse en términos de política. Y si no están estas instancias, pues generamos lo que son figuras de comités de vecinos activados, donde hay líderes barriales, personas reconocidas y donde se pueden integrar ambos grupos. En lo que respecta a nivel de desafíos de vivienda, nosotros hemos trabajado algunos ejes, por lo menos el tema de arrendamientos masivos, totalmente, hemos generado una red de arrendadores dirigidas a solucionar una problemática que hay de se arrienda un espacio, pero a tenerse venezolanos. Entonces, dadas estas circunstancias, buscas establecer una relación con el arrendador que de alguna manera, pues, empieza a generarse estas facilidades, estos accesos, y por otro lado, que era uno de los aspectos que mencionaba Melissa, esta situación de que muchas veces son espacios de arriendo inasequibles, ¿no? Entonces, al no poder, las personas terminan estando en espacios en situación de hacinamiento, sin las condiciones mínimas y totalmente alejados de los centros, digamos, más movidos. Entonces, ¿qué hacemos? Intervenimos en este espacio, hacemos un acuerdo condicionado con los dueños de las viviendas, que son personas locales, y la idea es adecuar en términos de condiciones WASH, sobre todo, por ejemplo, tenemos muchas familias que comparten un mismo baño, ¿no? Entonces, adecuar este tipo de espacios para poder garantizar condiciones mínimas y de alguna manera estás revalorizando el espacio de este arrendador, que es una persona de la comunidad local. Adecuación igualmente de espacios comunitarios, y por último el desafío a nivel de desconcentración, que no es algo que estamos manejando a nivel de Ecuador precisamente, pero sí a nivel de Brasil, lugares donde se ha concentrado principalmente en la zona norte, digamos en la frontera, muchas de estas, de estas poblaciones terminan duplicando a veces incluso el tamaño de la población en ese espacio, ¿no? Entonces se generan pues políticas y estrategias para desconcentrar, obviamente con un apoyo total del gobierno, ¿no? Esto, la voluntad política es fundamental en cualquier mecanismo de articulación que se realice en estos espacios. Entonces yo creo que sería interesante en torno a estos ejes a los que hacíamos referencia en cuanto a gobernanza, en cuanto a desconcentración y en cuanto a acceso a vivienda, entender un poquito algunas miradas o algunas posturas respecto a experiencias sobre cómo enfrentar esto. Gracias, Yovari. Tenemos a Cintia y a Melissa en fila para intervenir, entonces les pido por favor brevedad, que nos quedan 8 minutos, entonces adelante Cintia. Sí, gracias. Bueno, muy breve y para que puedan participar los demás. Yo quería adicionar a lo que ya se dijo 3 puntos que me parecen fundamentales. Uno es el tema, como la mayoría lo mencionó, el tema de regularizar. La invisibilidad y la exclusión son uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las personas en diferentes condiciones de movilidad. Entonces, regularizar implica reconocer, y regularizar es como el paso inicial para empezar, digamos, al acceso a otro tipo de servicios y derechos y reclamo de obligaciones, etcétera, que puedan venir. El segundo es el tema de la gobernanza. Sin duda, esto implica trabajar marcos que van más allá de lo que ya conocemos. Implica innovar incluso en la elaboración de política pública. Implica ver de qué manera las políticas públicas locales se vinculan a las políticas públicas nacionales y no se desconectan como usualmente pasa. Y el tercer elemento que me gustaría vincularlo a un proyecto que estamos desarrollando con Cities Alliance ya hace varios años en Guatemala,
que tiene que ver con el tema de, está bien, hablamos de que los gobiernos locales deben ser parte de estas discusiones y también deben atender las diferentes demandas que tanto los locales como los diferentes grupos en movilidad tienen. Sin embargo, yo no sé, y creo que es una generalidad, a veces estas capacidades son bastante limitadas, no solamente financieras, también técnicas, y en el desarrollo de esquemas de gobernanza con gobiernos locales también debemos apostarle a aumentar esas capacidades de los gobiernos para que puedan hacer justamente y encaminar sus acciones a lo que estamos sugiriendo. También apostarle a su capacidad de incidencia. Si nosotros tenemos gobiernos locales robustos, gobiernos locales con competencias técnicas y financieras adecuadas para hacer frente a este tipo de situaciones, podemos también ver su participación en espacios de incidencia mayor. Me voy a quedar acá. Gracias. Listo, Cintia. Muchas gracias. Adelante, Melissa. Gracias. Sí, pues colocar 3 puntos nada, brevemente. Para el grupo de trabajo y para varias organizaciones aliadas en México, es importante dejar de abordar el tema migratorio desde la visión migratoria, sino más bien desde la garantía o la responsabilidad que tiene el gobierno mexicano de garantizar los derechos humanos sin distinción alguna. En este sentido, pues es fundamental reconocer el aporte en muchos sentidos de las personas migrantes, refugiadas, y sobre todo hacer un trabajo comunitario en los lugares de acogida. Y esto efectivamente implicaría acciones de formación política colectiva con la población migrante y sujeta de protección internacional, y también cambios en la narrativa. Y finalmente decirles que a nosotros nos hemos cuestionado mucho si quisiéramos pedir programas especiales, por ejemplo, para el acceso a la vivienda. Más bien nosotros a la apuesta que tenemos es que los programas que existen, los marcos normativos que existen, se incluya la población migrante y no se lleven a cabo categorizaciones por tener una condición migratoria o ser parte de una nacionalidad. Entonces, yo lo dejaré ahí, bueno, porque hay una iniciativa de ley justo que establece proponer un programa específico para migración, pues más bien es cambiar las políticas públicas para tener la accesibilidad y asequibilidad a la población migrante del derecho a la vivienda digna. Gracias, Melissa. Recuerden que si quieren intervenir, levanten la mano para darles la palabra en estos 4 minutos que nos quedan, pero ese punto que dice Melissa creo que es una cosa que tocaría discutir con mayor tiempo, y es esto de hacemos un régimen de excepción o abrimos nuestros marcos regulatorios normales, digamos regulares, para que las personas que tienen esta condición migratoria accedan como cualquier otro ciudadano. Ese es creo que es un tema álgido del que habría mucho que discutir ahí. Cintia. No, muy brevemente, porque lo olvidé, el nombre del proyecto que tenemos actualmente en Guatemala es Amatitlán Te Incluye, y es un proyecto que busca justamente mejorar las capacidades y fortalecer las capacidades municipales para atender la gobernanza de las migraciones. Creo que pueden encontrar más información en las páginas de Fundación Avina o escribirnos directamente, podemos darles más detalles. Este tiene otro antecedente que es Guate Te Incluye, y lo que buscan también justamente es generar oportunidades de inclusión sociolaboral para personas migrantes. La idea es que sea una experiencia que pueda ser replicada en otros municipios también, no solo fuera en Guatemala, sino también en la región. Tenemos experiencias desarrolladas de este tipo en El Salvador y en Costa Rica también. Gracias, Cintia. Betsy. Sí, gracias. Es que creo que sí es bien importante que cada vez vayamos identificando esas diferencias que nos marcan el rol que cada país juega en el proceso, ¿verdad? De la migración y en cada una de las etapas, porque justamente en Guatemala, pues nuestro rol es más en esa parte de prevenir, ¿verdad? Y de pensar en el retorno de nuestros migrantes, porque pues las estadísticas nos dicen que la mayoría de ellos no están buscando quedarse residiendo en otro país, ¿verdad? Sino que su expectativa es volver, y por eso la vivienda se convierte en un ahorro, ¿verdad? En un bien tan importante donde ellos han puesto muchas expectativas y donde realmente su familia depende, ¿verdad? Entonces, qué bueno que podamos abrir cada vez más estas discusiones a cada una de las etapas
y en el rol que cada uno de nuestros países juega. Gracias, Betsy. Nos quedan 2 minutos. ¿Alguien más quiere intervenir de nuestros panelistas para redondear alguna idea? No, sí, gracias, Adriana. Si me permites, a propósito de ese punto álgido sobre la creación de regímenes de excepción, etcétera, sin pretender que la experiencia, o por lo menos el propósito del gobierno de Colombia deba ser la plantilla por defecto para cualquier tipo de contexto, pero en estos casi 4 años abordando la migración masiva desde Venezuela, ha quedado claro para nosotros en el gobierno la necesidad de, nosotros lo ponemos en términos coloquiales, meterle migración a las políticas, en lugar de hacer una política para la migración. Y con eso a lo que me refiero es que resulta mucho más viable, mucho más digerible políticamente, mucho más práctico y realista con la estructura del Estado, bueno, por lo menos ciertamente en el caso de Colombia, intuyo que también aplicaría para la mayoría de estados en nuestra región, ver cómo desde los diferentes sectores del gobierno se integra la población migrante dentro, como beneficiarios regulares de los principales programas dentro de la oferta social, tanto en vivienda como en educación, como en salud, como en emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Claro está, en el caso particular de Colombia, el volumen, la magnitud de la población migrante de la que estamos hablando, pues ciertamente lo amerita, ¿no? Si fuera menos representativa dentro del agregado nacional, en el caso de Colombia, la población migrante proveniente de Venezuela está poco por encima del 4%, dependiendo cómo lo estimen. No es un porcentaje menor de la población total, ¿no? Esto nos facilita la tarea, pero ciertamente ha resultado mucho más viable y ha facilitado muchísimo la incidencia en ese sentido, tratar de, sector por sector, introducir el componente de migración dentro de la planeación, dentro de los presupuestos, dentro de los programas, vender a la población migrante al interior del gobierno, de los diferentes sectores del gobierno, como un grupo poblacional más al cual debemos atender, considerando, al menos en el caso de la población migrante proveniente de Venezuela, que se encuentra mayoritariamente, al menos, en condiciones de mayor vulnerabilidad en comparación con las poblaciones de acogida. No voy a decir que el proceso ha sido fácil, no voy a decir que esta idea ha sido de buen recibo en todos los sectores, pero lo que sí nos ha mostrado la experiencia es que a la larga termina siendo mucho más viable y digerible. Y también, digamos, ante la evidencia de los hechos, tampoco queda mucha otra opción, ¿sí? Pero me atrevería, digamos, a proponer para la discusión esa noción de meterle migración a las políticas y tratar de, sector por sector, meter el componente migratorio en lugar de tratar de generar una instancia centralizada o una política única que puede generar mayores resistencias. Muchas gracias, Camilo. Bueno, en este momento se nos ha acabado el tiempo de la discusión. Sin embargo, los invito a mirar el chat, que ahí se han ido dando una discusión paralela, están compartiendo documentos, etcétera. Ahí pueden ir. Sí, los invito también a que compartan ahí los links de interés a sus iniciativas, a sus proyectos. Y vamos a dar paso entonces a los organizadores del foro, que tienen una rifa para los afortunados y afortunadas que estamos hasta este momento conectados por el Zoom. Enrique. Sí, muy buenas. Qué bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos los participantes. Me parece que ha sido intervenciones muy buenas. Felicitaciones a todos. Efectivamente, tenemos tarjetas de regalo por $150 de Amazon que puede ganarse usted. La dinámica es bien simple. Durante todos los procesos vamos a estar
participando en las diferentes intervenciones, calificando a nivel de las encuestas cada vez que uno de los participantes tiene una intervención. Entonces, si usted participa, puede ganar puntos, puede ganar 3 puntos, dependiendo de si está desarrollándose una interacción, un networking, si está participando en cada una de las preguntas que hacen los panelistas. Asimismo, hay otras instancias de 2 puntos y otras de 1 punto. Y vamos a tener ahora unas preguntas, un par de preguntas. Una primero es de prueba para que podamos ver cómo funciona esto. Y luego vamos a tener una pregunta oficial que nos van a estar poniendo. Si nos ponen, por favor, la pregunta de prueba para que puedan votar, para que puedan ver cómo funciona el sistema. Se los voy a agradecer para que vayamos entonces practicando. Gracias, Daniel. Con gusto. Les pido que visiten este sitio, slido.com, y esta es la clave para entrar y poder participar. También les voy a copiar el link directo en el chat, por aquello. Mientras van ingresando, les recuerdo a las personas que nos están viendo desde Swapcard que ya va a terminar la transmisión y que si gustarían participar en esta sección, que por favor entren al Zoom con el botón que dice ingresar al lab correspondiente. Excelente, Daniel, perfecto. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va ejecutando la pregunta de prueba para ir viendo cómo van entrando. Perdón, les puse en el chat, les puse el link para que puedan ir de manera directa. Okay. Ya está abierto, entonces conforme vayan entrando aquí vamos a empezar a ver los resultados. Sí, teníamos 30 personas. Dele clic ahí al link que se acaba de enviar. Aquí y vamos a ir viendo. Cintia, Jason. Aquí se van a ir viendo conforme van ingresando. Excelente, excelente. No se pierda la oportunidad. Son tarjetas de premios por $150 en Amazon. También al día final, el día viernes, al cerrar el foro, van a ver las premiaciones de las personas que tuvieron los mayores puntajes. Hoy va la persona que conteste más rápido, la persona que va a tener el premio para el día de hoy, y el día viernes al cierre tendremos los 3 que acumularon mayor cantidad de puntos, que van a tener tarjetas aproximadamente por $600 en premios. Entonces, acumule los puntos, visite por favor los stands, vaya por favor ahí a las diferentes partes de exhibición, puede ver los videos, puede hacer su calificación y a la vez también puede hacer la evaluación que aparece para cada uno de los días, que le va a facilitar 3 puntos acumulativos. Perdón, me acabo de dar cuenta que se lo había enviado a alguien privado aquí en el chat de Zoom, pero ya lo volví a pegar para que todos lo puedan ver. Ahí está el link en el chat. Entonces, gracias, Daniel. Unos segundos adicionales. Es que a veces me enredo porque el mismo chat de Zoom, la misma ventanita es o privado o público. Bueno, entonces vamos a hacer la rifa ya no en privado, sino en público, Daniel. ¿Te parece? Está bien, sí. Bueno. Ya tenemos aquí a 10 personas conectadas, a Sofía, Bárbara, Ángela, Estefanía, Daniela, Cintia, Betsy, Bárbara. Vamos a lanzar esta de prueba mientras se siguen conectando los demás. Adelante, adelante, hagamos la prueba para que vayamos probando. Ok. Den respuesta. ¿Cuál es este foro? Este es el foro número ¿qué? Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda y de Hábitat. Esta es una prueba. Tómense unos segunditos. Responda cuál es el número de este foro. Excelente. Mire, tenemos... Perfecto, todos. Eso es lo que necesitamos que hagan ahora con la pregunta oficial que viene. La idea es que tengamos esta respuesta. Vamos a tener la respuesta en segundos. Y, por ejemplo, acá hubiera contestado Sofía Mejía, que fue la primera. Ella sería la que se hubiera ganado el premio. Eso es lo que vamos a hacer con la rifa que viene. Es correcto. Y vamos con la rifa. Ahora sí. Ya se va cargando esto. Uy. Va de nuevo. Viene la segunda pregunta, que esta sí es la oficial. Tenemos 15 participantes de los 32.
16, qué bueno, sigan entrando. Ya viene la rifa oficial. ¿Cuál es el premio? $100, $150. $150, Daniel, $150 en tarjeta de Amazon. Que llega directo a su puerta para que no tenga problemas con el COVID. Qué bueno, 18 personas conectadas. Vamos a ver si llegamos a 20. Anímese, participe, tenemos unos minutitos más. Vamos a irla lanzando, Daniel, si te parece. Vamos pues. ¿Cuál es el ODS número 5? Nos referimos a igualdad de género, a ciudades y comunidades sostenibles, a acción por el clima, a industria, innovación e infraestructura. ¿Cuál creen ustedes que es el ODS número 5? Vamos a ver las respuestas. 64% dicen igualdad de género, 36% dicen ciudades y comunidades sostenibles. Y la persona ganadora de esos $150 es Joaquín López. Perfecto, Joaquín. Felicitaciones. ¡Bravo! Excelente, excelente. Qué bueno. Contestó correctamente en 4 segundos. Felicidades a Joaquín. Sí. Y entonces con estos datos, el correo electrónico de Joaquín para poder comunicarnos, lo pone ahí en el chat para que le hagamos llegar a usted la tarjeta por $150. Muchas gracias con todos. Regresamos contigo, Adriana. Muchas gracias, Enrique y Daniel, y felicitaciones a Joaquín. Bueno, no, pues ya con esto cerramos. Muchas gracias a todas las personas que estuvieran conectadas, participando en el chat y en vivo acá. Espero que podamos continuar la conversación en un evento futuro porque quedan muchos temas para seguir discutiendo. Muchas gracias por estar acá y gracias. Chao. Si me permiten, los dejo con un mensajito de la maestra de ceremonias para cerrar el día de hoy. Dale. Gracias. No se escucha, Daniel. Lo vemos, pero no oímos nada. No estoy seguro si Zoom permite transmitir sonido cuando se comparte una presentación. Bueno, pequeño fallo técnico. Entenderán el mensaje. Agradecimiento y que nos vemos el día de mañana. Ni modo, pues. Excelente. No se olviden de ir a buscar la calificación del día de hoy para que se gane 3 puntos más para el cierre de mañana. Muchas gracias con todos. Hasta luego. Saludos. Gracias. Super. Chao. Muchas Gracias. gracias. Chao. Chao, No, Yuvari. gracias. Gracias.